En este vídeo, para Nextcloud 15 y superiores, aprenderemos a usar la aplicación de tareas, que nos permite clasificar y compartir tareas con nuestros colaboradores. Tareas es una aplicación muy potente, aunque muy sencilla de usar, que funciona como recordatorio y también puede funcionar como control de resolución de incidencias. Inicialmente iremos a nuestro login y entraremos como administradores porque tenemos que instalar la aplicación. Entramos y una vez dentro nos dirigimos al menú de administración arriba a la derecha. Aquí bajamos hasta aplicaciones, hacemos un clic y nos aparece la lista de aplicaciones activas o habilitadas o instaladas, entre las que no está tareas. Entonces vamos a la lupa, ponemos tasks. Bien, nos ha encontrado la aplicación de tareas, y vamos al botón de descargar y activar, le damos un clic. Vale, ya está instalada y esto nos lo demuestra este iconito de aquí arriba donde dice tareas. Y vamos a salir como administradores, cerramos sesión y entraremos como un usuario diferente. Vale. Aquí entraremos. Le damos como García B, que es un usuario del sistema. Este es un usuario normal que puede compartir documentos y ficheros con otros miembros de su grupo. Y vamos a crear tareas. Vamos hasta el icono de tareas, damos un clic. Y aún no tenemos nada. Habría una lista inicial de tareas, que son nuestras tareas, eso lo vemos nosotros, donde podemos añadirlas. Pero lo que nos interesa es agregar una nueva lista de tareas que podemos compartir con otros usuarios. En este caso haremos una lista llamada tareas con documentos, por ejemplo. Y le daremos un color que nos parezca significativo. Pulsamos aquí y ya tenemos una lista. Tareas con documentos. Bien, esta lista está vacía. Vamos a crear una tarea a tareas con documentos. Por ejemplo, revisar contratos. Esta sería una tarea. Pulsamos Enter y ya tenemos creado una tarea y vamos a configurarla. Estableceremos una fecha de inicio de esta tarea, por ejemplo, el lunes 17 de febrero de 2020 a las 8 horas, y esta tarea tendría que estar finalizada, por ejemplo, el viernes 21 a las 16 horas. Forma parte de tareas con documentos, es una lista. Al compartir esta tarea mostraremos el evento completo, aunque habría otras opciones. Le asignaremos una prioridad que va entre 0 muy alta y 9 muy baja. Diremos que esta tarea tiene alta prioridad, por ejemplo 1 o 2. Aún no está completada y de momento no la categorizaremos. Y le podemos poner una pequeña descripción como contratos de todo tipo. Bien, ya está.
Bien, hemos creado la tarea, aún no se ha iniciado, y a esta tarea le podemos crear una subtarea, pulsando aquí en el icono más. Y aquí pondremos, por ejemplo, contratos de mantenimiento. Pulsamos Enter, se ha creado la subtarea, vamos a configurarla. No establecemos fecha de inicio ni de fin. Vamos a darle una prioridad más bien baja. No ha empezado y no tiene categorías. Vamos a crear otra subtarea de contratos. La llamaremos contratos de venta. Pulsamos Enter y contratos de venta empezará el día 18 y terminará, por ejemplo, a las 10 horas y finalizará el 21 a las 14 horas. Y esta tarea tendrá una prioridad un poco más alta respecto a las otras. Y suponemos que no ha empezado. Bien, no le damos descripción. Vamos a crear una nueva tarea principal, que podría ser, por ejemplo, revisar presupuestos. Vale. Está creada. Le damos una descripción, presupuestos de todo tipo. Es una tarea que empieza el día 18 a las 8 horas, termina el día 20 a las 19 horas. Tiene muy alta prioridad. No ha empezado. Aquí podríamos crear una categoría, por ejemplo. Presupuestos generales, por ejemplo. Y ya está, vemos que presupuestos generales aparecen aquí, en este espacio. Y también podemos asignarle, por ejemplo, subtareas como presupuestos de venta y presupuestos de mantenimiento. Subtareas, las cuales también podrían tener pues sus propias características. Bien, esto lo podemos mover un poco como queramos. Podemos convertir una tarea que es subtarea en principal, o podemos crear una subtarea de otra subtarea, por ejemplo, mover el orden, lo que queramos. Y además podemos ir modificando la progresión de manera que nos aparezca aquí arriba en cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el momento que queramos podemos cambiar la prioridad y para completar la tarea es suficiente con marcar esta casilla de aquí, la que aparece a la izquierda de cada fila. Y ya está. Esta sería una tarea ya completada. Si queremos compartir esta lista de tareas con otros usuarios, es suficiente con venir
aquí al icono de compartir, abrir y colocar el nombre de un usuario, de otro usuario, a ver, ahora no me deja, no sé por qué. Bien. Aquí. Bien, ahora sí. Vale, ya está. Y estos usuarios verán que se ha compartido con ellos esta lista de tareas llamada tareas con documentos, que tiene dos tareas principales, revisar presupuestos y revisar contratos, y dos subtareas por cada tarea principal, una de las cuales esta ha finalizado. Y ya está. Con esta herramienta sencilla y potente podemos prácticamente controlar todas las incidencias que queramos en cuanto a nuestros pequeños proyectos del día a día. Y ya está, es muy fácil.